Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Escuchemos esta declaración. Por lo tanto, aquí hay gente que nos hizo mentir, dimos declaraciones falsas y ahora nosotros somos los más malos, los más peligrosos para la ciudadanía. Hay gente que nos hizo mentir, declaraciones falsas. Bueno, la frase es del ex sargento primero Carlos Alarcón, imputado por el homicidio de Camilo Catrillanca. Vuelve a sacudir a Carabineros. Ya uno no sabe a quién creerle, quién dice la verdad, dónde está la verdad. Tanto así que el general director de esa institución, Hermes Soto, fue convocado a La Moneda hoy junto a todo el alto mando para dar explicaciones al presidente Sebastián Piñera. El mandatario pidió a la institución colaborar en las indagatorias y se anunció una investigación administrativa para determinar cómo fue que el exfuncionario, quien está con prisión preventiva, pudo hacer este registro en el lugar donde la está cumpliendo. Algunos parlamentarios, incluidos algunos de Chile Vamos, han planteado que el líder de Carabineros debería poner su cargo a disposición. Sin embargo, tras la reunión en La Moneda, el ministro del Interior ratificó a Hermes Soto en su cargo. Pero los pelotazos de este video ya viralizado no terminan ahí. En Temuco, el abogado que representa a los ex carabineros, a los 4 que están detenidos, el abogado Alex Schneider, renunció a la representación de los imputados, asegurando que se enteró por la prensa de este registro y que no iba con su forma ni con su línea de defensa, por lo que tomaba la decisión estrictamente profesional de dejar el caso. Un nuevo capítulo para esta serie de eventos polémicos que solo enredan más el caso de lo que ya está y que siguen poniendo en la mira a las autoridades y a Carabineros puntualmente, porque fue el caso Huracán, que fue el caso de las pruebas destruidas, que habían o no habían cámaras en el caso de Camilo Catrillanca, que después sí la había, pero se habían roto las tarjetas de video y se supo eso después, que fueron a la fiscalía 5 horas después de que se produjo el caso de Camilo Catrillanca, no se sabe qué pasó en esas 5 horas. Ahora resulta que los obligaron a mentir. Todo está demasiado confuso. Y este lunes los choferes de ambulancias se sumaron a las protestas de los llamados chalecos amarillos. Esto en Francia, fundamentalmente en París, pero en otras ciudades ya esto se produjo contagio. Los conductores también se manifestaron contra la pérdida del poder adquisitivo y el alza de los combustibles. Es puntualmente un alza del impuesto al diésel, que lleva al alza de los combustibles, naturalmente. Macron busca retomar el control tras las violentas protestas. Conversaremos de este conflicto junto al doctor en Ciencias Políticas Antoine Millet. La ministra Marcela Cubillos, esto ya en Chile, anunció un proyecto para introducirle mayores niveles de justicia al sistema de admisión escolar. Esto mientras parlamentarios de RN lanzan una plataforma digital para los que ellos llaman víctimas de la tómbola. ¿Cuáles son los cambios que necesita este sistema? ¿Qué tanto debe reformularse? Analizaremos este tema con expertos hoy en nuestra mesa de conversación en Vía Pública. Nos vamos a la pantalla y les planteamos la pregunta del día. ¿Crees que el general Hermes Soto debería poner su cargo a disposición como lo han planteado algunos parlamentarios? ¿Sí o no? Está clarita, ¿no? La pregunta, usted está invitado a responder en nuestro fanpage. Pausa y ya volvemos en Vía Pública. Vamos a nuestra mesa de conversación. Lo invito. Nos acompaña el politólogo francés Antoine Millet, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, doctor en Ciencias Políticas de Sciences Po París. Muy bien. Sciences Po. Perfecto. De la Católica. Y de la Católica en Chile. También eres doctor ahí. Bueno, conoce Francia, su país, y Chile mucho porque vive hace 11 años acá, así que es una mezcla interesante para tratar de entender cuáles son nuestras dudas de estos chalecos amarillos. ¿Cómo se pronuncia en francés? Les gilets jaunes. Ya, yo lo intenté, pero no. Yo con Antoine Millet ya. Y los chalecos amarillos protestan, tienen muchos alcances. Partamos por qué los motiva. El alza al diésel, el impuesto al diésel. Claro, la chispa, digamos. La chispa.
es el alza del diésel. Yo creo que es una agregación de muchos malestares, de muchos sentimientos de malestar que se van acumulando desde hace mucho tiempo en Francia, particularmente en las zonas periféricas, en lo periurbano, que son estos como nuevos campos que en realidad en Francia son zonas donde han perdido muchas industrias, mucho empleo. Perdón, pero fuera de París, porque recuerdo, en la época de Sarkozy hubo también unas jornadas de furia, sí, pero daba la impresión que era el anillo urbano de París. Exacto, sí. No es el mismo grupo. No, aquí estamos más en lo periurbano que en la periferia de los grandes centros. Entonces, en estas zonas como entre ciudad y campo, muchas ciudades medianas de 20, 30 mil habitantes que han sido las más golpeadas por el cambio en el modelo de producción en Francia. Han cerrado muchas fábricas, mucha gente que tenía un empleo estable, hoy en día ya no lo tienen. Y eso es parte de lo que finalmente alimenta esta movilización, un malestar más profundo, pero claro, el golpe fuerte se da por esta alza de combustible que en espacios donde no hay otras alternativas de movilidad que no fuera el auto individual, se resiente muy fuertemente eso. O sea, le pega al bolsillo directo a ese grupo de personas, se unen a través de redes sociales, otra característica que vale la pena que tú lo analices, no tiene un líder conocido, no tiene izquierdas o derechas, sino más bien es transversal. Y la cosa es que llevan varias jornadas con, destrucción del Arco de Triunfo, automóviles, locales comerciales, personas heridas, en fin. ¿Por dónde puede salir de esta? Bueno, está complejo porque además de los 3 días sábados de mayores protestas cuyas imágenes han circulado fuertemente, también hay bloqueos en distintos puntos, ¿no? Bloqueos de puntos de abastecimiento en combustible, de centrales de compras del retail, etc. Y bloqueos en puntos estratégicos y algunas voces, quizás las más pesimistas o catastrofistas, han dicho que se podría llegar a paralizar o al menos que está siendo bastante afectada la economía. O sea, que no es solo como los destrozos que estamos viendo, ¿no? Entonces, por ahí puede haber una presión que quizás a Macron le pese más que esto que hasta ahora no ha reaccionado realmente a la situación, solo ha condenado los actos de violencia que en efecto me parecen condenables, pero no ha reaccionado a las demandas de fondo. De hecho, ha dicho que iba a seguir, que no iba a cambiar el curso de aquella reforma, porque también hay que situar esta alza de los combustibles en una propuesta, en un discurso de un primer paso en la transición hacia un modelo de producción más ecológico, cosa que está siendo discutida también, porque finalmente los más pobres, las clases medias bajas o clases populares tendrían que pagar eso, mientras al mismo tiempo se han rebajado impuestos a los más ricos en el sistema tributario francés, al inicio del gobierno de Macron. Claro, Macron habla de que esto es lo que lo mueve a él es un método más limpio de combustible, subiéndole al diésel que contamina más, subiéndole el impuesto. Pero a lo mejor no cede por allí, pero quizás Macron va a tener que ceder en impuestos o en costos de la vida de las clases más populares o medias bajas por otra vía. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué es lo que habla la política francesa en este momento? Bueno, lo primero es que, como bien decías, no tiene un interlocutor claro, ¿no? Porque no solo que el movimiento no tiene líder, sino que no quiere tener. O sea, han habido algunos que se han intentado autoproclamar líderes desde las bases y han sido incluso en algunos casos amenazados por vías de redes sociales cuando dijeron que se iban a reunir con el primer ministro. Entonces no hay líder que aparezca y las fuerzas políticas tradicionales han sido bien cautelosas de no aparecer en una recuperación explícita porque también ahí los alejarían. Entonces no hay un interlocutor claro. Hoy el primer ministro se reunió con los líderes de distintas fuerzas políticas, pero claro, ahí no hay mucho que negociar. Sí, interesante como lo que proponen las distintas fuerzas políticas, donde algunos llaman a que el presidente derechamente renuncie, que es una voz minoritaria, y eso no va a pasar, Macron no va a renunciar. Realmente el escenario no parece ir por ahí. Algunos lo llaman también a disolver la Cámara, que es una opción que él tiene como presidente de Francia. Tampoco creo que pase por ahora, porque él tiene una ventaja muy grande en la Cámara. Que él consiguió en una elección parlamentaria que siguió su elección presidencial y él no va a poner en riesgo esta mayoría que
que en realidad es lo que hace también que no va a renunciar, porque por ahora tiene gobernabilidad todavía. Lo que sí, bueno, mientras va subiendo la popularidad del movimiento, que es otro factor interesante. 70% ¿no? Leí hoy que tenía popularidad. Y en alza cada semana más alto. Y él a la baja. Y él cada semana más 25% bajo. 25%. 25, 26 leí hoy, sí. Ahora, tú que eres cientista político, doctor en estas materias, que has estudiado otros modelos, ¿cómo se puede avanzar en una negociación? ¿Cómo se puede ceder o no ceder si no tienes con quién hablar? Sí. ¿Cuál es el manual? Yo situaría también esta falta de intermediarios en la propia estrategia de Macron, ¿no? Macron ha sido electo presidente justamente en una plataforma de relación directa, sin intermediarios, con el pueblo, con el electorado. No tiene partido, tiene un grupo que lo apoyó, pero no tiene un partido en el sentido tradicional, digamos, y tampoco ha tratado de activarlo desde la presidencia, al contrario, lo tenía más bien en stand-by. Entonces, ¿cómo hacerlo? Víctima de su propio modelo. En parte. Y también de cambios del sistema político, del escenario político en general, ¿no? de las maneras de movilizarse, de agregar preferencias. La solución, yo creo que pasa por lograr trazar algunas metas que le hagan sentido a la opinión pública también, ¿no? Yo creo que mientras tenga este nivel de apoyo, el movimiento es fuerte, todavía puede crecer, y la verdad que hay cierta incertidumbre, no en el sentido de que yo no creo que se vaya a transformar en una revolución o ni siquiera en una insurrección, pero sí puede mantenerse, y pareciera que este movimiento tenga la capacidad de mantenerse al menos algunas semanas más, con riesgos también, porque ya van varios muertos. Sí, ¿cuántos muertos? 3 muertos. 3 o 4, depende cuántos se atribuyen directamente. Son muertos en accidentes de tránsito finalmente, que se han dado en los puntos de bloqueo que se han dado. Ahora, lo curioso es que Macron, aparte de no tener interlocutor, le baja la popularidad, tampoco ha anunciado medidas. No sé si tú lo notas, o porque llegó recién, un poco sin capacidad de leer lo que está pasando, ¿o no? Yo creo que, en primer lugar, Macron está convencido de su política, la lleva desde el primer día que está en la presidencia, la anunció en buena parte antes, entonces se siente con cierta legitimidad para seguir. Y no creo que tenga, o sea, no es parte de sus preferencias aplicar lo que el movimiento en toda su diversidad está pidiendo, lo que se puede, digamos, pensar que está solicitando. Entonces es difícil que él haga este salto, porque como él ya insistió en que no iba a cambiar el rumbo, bueno, ahí del momento que lo cambia, pierde bastante, claro, fundamento. Leía que aquí participan extrema izquierda, extrema derecha nacionalista, incluso grupos moderados. No me imagino muchos moderados haciendo las barbaridades que vimos, digamos. Quemando autos, dando vueltas, coches privados, en fin. Pero quiero saltarme rápidamente a un tema del cual Francia es de los pioneros en sentir la amenaza, a través de Le Pen, que son los extremas derechas. Sí. Y pasó en un país donde no había pasado nunca, y en un lugar que es Andalucía, en España, en el sur de España, que gana, entiendo que el 12% de los escaños, Vox, B corta o X, un grupo de extrema derecha, nacionalista, muy duro, que, bueno, da el golpe a la cátedra, entonces se viene a sumar a Hungría, a Polonia, a Alemania, a Francia con los Le Pen, a Bolsonaro, en fin, es una epidemia esta de la extrema derecha, ¿no? ¿Cómo lo lees tú esto de España? Sí, en España yo creo que está bastante marcado por el factor nacionalista español, ¿no? Que la situación en Cataluña, el referendo para la independencia, la represión que ha tenido después y finalmente la visibilización de esta voluntad nacionalista catalana ha generado también reacciones y la campaña en Andalucía, que al contrario es como un corazón de la identidad española, del nacionalismo español, ha generado que la campaña gire en torno a estas temáticas. Se reaccionan los nacionalismos. En buena parte. De hecho, el líder de Vox, el líder nacional de Vox, es vasco y viene de una familia que tiene una pelea dura y personal con la ETA histórica, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que tiene bastante que ver con esta particularidad y quedará por ver todavía cuánto de esto hay y cuánto de eso tiene que ver también con la preocupación por la migración que está tomando fuerte. ¿Tú ves hilos conductores con Le Pen o con estas derechas ultras que ocurren en otras partes de Europa, que es lo que ha ocurrido con Vox?
o le ves una fisonomía muy española, muy propia? O sea, yo creo que primero me focalizaría en los factores locales, pero por cierto que tiene que haber algún tipo de relación, o sea, no son hechos aislados. Hay un movimiento, hay una difusión finalmente de ciertos símbolos, de ciertas ideas que circulan entre países que tienen más o menos arraigo y más o menos representación directa en el sistema político. En España el Partido Popular solía mantener en su propio seno la extrema derecha española. Y hoy en día está al parecer teniendo está creciendo su propio partido y queda por ver qué va a quedar ahí. Sí, pero han dicho en Andalucía que Vox está dispuesto a transar y hacer gobierno local, aquí son autonomías, con el PP y con Ciudadanos, que son grupos desde centro derecha hasta la derecha. Es decir, vamos a ver qué es lo que dice la derecha más moderada, más centro, si los va a adoptar o si los va a mantener al margen. Si va a preferir negociar hacia el centro o hacia la extrema derecha. Eso es una señal interesante. De lo que se ha visto en la campaña, no se han declarado en contra de esta alianza, tanto Ciudadanos como el Partido Popular. Así que pareciera probable, con los resultados que han habido, y que juntos tienen 60% básicamente. Bueno, y una Europa, el caso italiano, no lo mencionamos, Italia, Francia, que los Le Pen no han ganado el país, pero han ganado elecciones regionales, claro. Los Le Pen, lo de Vox, lo de los en Italia, Alemania, Polonia, Hungría, en fin, sigue Dinamarca, probablemente en todos los países. ¿Qué es de Europa? ¿Cómo ves Europa tú 10 años más? Y bueno, Europa está muy tensionada, yo creo, por el crecimiento de las desigualdades. Y eso, el cambio social que se ha generado en los últimos 10, 20, quizás 30 años, de forma paulatina en un principio y cada vez más acelerada, que deja fuera de los beneficios de la modernidad a franjas cada vez mayores de la población, está causando en la raíz esta situación, yo creo. Entonces, está preocupante porque la manera en la cual se procesa este malestar en la política puede venir por una izquierda renovada y con tintes populistas asumidos como tales, en España con Podemos, que de hecho ahora se ve un poco a la baja, en Francia con la Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon, por ejemplo, que le ha ido bien, y que algunos dicen que los Gilets jaunes podría también finalmente apoyar o levantar de alguna manera. Chalecos amarillos a Mélenchon. Exacto, sí. No directamente como organizacionalmente, pero este sentimiento podría venir por ahí. Entonces yo veo Europa como todavía no cae la moneda y hay que ver hacia dónde va a caer. Y también yo creo que hay una responsabilidad de los partidos políticos tradicionales de la democracia liberal de procesar este malestar. Yo creo que hay una gran culpabilidad en haber dejado que un sistema que funcionaba bien, con alta protección social y con finalmente niveles de bienestar bastante repartidos en toda Europa, hoy en día está yendo por un camino negativo. ¿Y qué fue de la protección social europea que daba tanta garantía? ¿En qué quedó? Sí. ¿Se evaporó? ¿No funciona más? Pensando en los chalecos amarillos, hay algo que me había quedado al principio de la entrevista, que también parte del malestar de estas zonas semi-urbanizadas es que han perdido mucho acceso al servicio público. Se cierran hospitales públicos, se cierran tribunales que estaban ahí para concentrarlos en otras ciudades y va en repliegue el Estado. Este repliegue está percibido de manera muy negativa y tiene mucho que ver con el tema del auto, porque justamente hay que tomar el auto para hacer 30, 50 kilómetros en lugares donde antes había una preocupación por una provisión de servicio público que no tenía que ver solo con la eficiencia, porque probablemente es más eficiente concentrar y tener economías de escala, pero en la percepción cotidiana del acceso a cierto bienestar va bajando. Y eso yo creo que mientras siga en esta tendencia vamos a tener, desgraciadamente, algunas noticias preocupantes de Europa. Antoine Mayet es académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, francés, pero ya afincado en nuestro país hace un buen rato. Muchas gracias por estar esta noche en la Vía Pública para explicarnos más lo que ocurre allá en tu país y en Europa, que sin duda muchas veces se exportan esos modelos, entonces hay que estar atentos a cómo se mueve. Sí. Nadie está libre de estos movimientos, ni de estos actos vandálicos, ni del devenir de la política. Antoine, muchas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes. ¿Crees que el general Hermes Soto, cambiando radicalmente de tema, debiera poner su cargo a disposición? Como lo han planteado algunos parlamentarios, hasta ahora el 62% cree que sí, el 38%
cree lo contrario. Hacemos una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. Hoy hablamos del panel hoy del sistema de admisión, el famoso, que tengo anotado aquí, se llama el SAE, aquí, el sistema de admisión escolar. Ya vamos a ver de qué se habla. Daniel Rodríguez, el director ejecutivo de Acción Educar. Muchísimas gracias por estar aquí, Daniel. Muy buenas noches. Y Gonzalo Muñoz, académico de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales, es sociólogo y fue jefe de la División de Educación General del Mineduc entre el 14 y el 16. Así que, Gonzalo, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias por la invitación. Muy buenas noches. Este sistema de admisión escolar, el SAE, está puesto en duda, o al menos algunos piensan así, puesto en duda por la ministra de Educación, que quiere plantearle algunos cambios o agregarle algunos cambios. Me gustaría saber primero, Gonzalo, ¿a ti qué te parecen estos cambios de introducirle mérito al momento de mérito académico, al postular a los colegios? A ver, lo primero, Matías, que hay que decir es que el sistema de admisión, y no creo que la ministra haya cuestionado el sistema, y de hecho tampoco lo hizo el ministro Varela. Hacerle cambios. Está haciendo y discutiremos sobre los ajustes que se están proponiendo, pero lo sustantivo, yo creo lo primero y lo importante decir, y que la gente así lo entienda en su casa, es que el sistema de admisión fue creado, de verdad tiene un sentido profundo que tiene que ver con generar condiciones para que las familias efectivamente puedan elegir, no haya discriminación en el acceso, cosa que ocurría, tú sabes, por eso se acaba con la selección de todo tipo en el sistema, y ese es el sentido de la ley de inclusión, y se crea este sistema informático que lo que hace básicamente es asignar inteligentemente las preferencias de la gente. De hecho, lo que muestran los primeros datos ya de 14 regiones de este sistema implementado es que en general funciona bastante bien. Evidentemente tiene problemas, como ocurre también en otras partes del mundo donde se han implementado sistemas de este tipo, pero lo grueso es un sistema que está funcionando. ¿Significa eso que es un sistema que debiera quedar al margen de cambios? Por supuesto que no. Se trata de una política pública que ha comenzado a implementarse, que fruto de estos resultados positivos tiene que también irse haciendo ajustes, y lo que está proponiendo el gobierno, creo yo, la verdad es que todavía se puede hablar poco porque han sido más bien anuncios por la prensa. Las propuestas van a ser en enero. Debiera presentarse un proyecto de ley, eso va a discutirse democráticamente en el Congreso, pero lo cierto es que hay cosas, yo diría, que se están planteando que hacen total sentido, como por ejemplo el tema de regular mejor los hermanos, ¿verdad? Y las relaciones, y qué ocurre con niños que viven bajo un mismo techo, pero no tienen relaciones de consanguinidad. El concepto de familia que no sea necesariamente consanguinidad. Y que es importante porque es una condición y un aspecto que se prioriza en el sistema de admisión. Y hay otros que yo diría que claramente están reñidos con el objetivo de la ley de inclusión. Al final, esto, Matías, se trata de ver en qué medida el país, dado que avanzó un paso fundamental en tratar de generar condiciones, para la inclusión del sistema, para generar mejor diversidad en nuestras escuelas, se riñe o no, insisto, con la idea, digamos, que instala la ministra ayer, creo yo, equivocadamente, en la manera en la que fundamentalmente la comunica, de justicia educacional, y esta idea de introducir el mérito como si efectivamente este fuera un principio fundamental de esto, cuando yo creo que lo discutiremos, eso da para mucha discusión. Daniel, ¿a ti qué te parece esta suerte de cambios, reformas que le quiere agregar la ministra para generar justicia a través del mérito a postular a colegios, mérito académico? Sí, yo tiendo a estar de acuerdo con Gonzalo en el principio y difiero un poco al final. Yo creo que la ministra lo que está haciendo es poner ciertos temas en el debate que no quedaron totalmente zanjados en la discusión de la ley de inclusión, independiente que la ley tomó una opción, pero no quedaron totalmente zanjados en el debate. Y lo que está haciendo es abrir ciertas dudas sobre aspectos del sistema en el marco del sistema. Aquí no hay una intención, o por lo menos lo que se ve. No hay refundar ni cambiar. No hay ni una cosa refundacional, ni siquiera, yo diría, y ahí es donde difiero con Gonzalo, una intención de ir en contra de los principios que la misma ley de inclusión pone. El tope, por ejemplo, el tope de 15% de priorización de estudiantes prioritarios o vulnerables es algo que está en la ley, es uno de los criterios de selección. Lo que habla la ministra es ampliarlo. ¿Cuánto haya que ampliarlo? Yo creo que es una discusión interesante. La ministra dice ¿cómo podemos considerar el mérito o el concepto de mérito o el concepto de rendimiento académico? La ley de inclusión considera una excepción. La considera una excepción, eso es clave, no es algo generalizado. Para algunos tipos de... para algunos tipos de casos muy claro, tipificados, reglamentados por el Ministerio de Educación. Entonces, yo interpreto la postura de la ministra como la idea de mejorar ciertos aspectos en el marco de la ley. No hay una revolución. Ahora, cuando aquí habla, el caso que se le ha llamado, coloquialmente la tómbola.
Y sería bueno que ustedes expliquen como expertos que no hay tal tómbola como si todas las personas, todos los niños y niñas entraran a una tómbola al azar como que era el juego de la lotería y sacaran nombres, sino que hay un porcentaje de personas que después de cumplir ciertos requisitos quedan en el azar. Gonzalo, ¿por qué no nos explicas? A ver, yo creo que, bueno, y qué bueno que dice justamente explícitamente lo de la tómbola, porque creo que parte del problema hoy día es que incluso... Así se llama, sí, coloquialmente así se ha llamado, no a la tómbola. claro, sí a la legalmente tómbola. no se llama así, no es una tómbola en estricto rigor, pero sin embargo incluso los medios hacen un punto con esto y creo que muchas veces no necesariamente ayudan. A ver, yo creo que lo fundamental del sistema es que genera un modelo a través del cual las familias postulan, ¿verdad? De una manera remota, digamos. ¿Postulas a un colegio o a más de Postulas a uno? todos los colegios de tu preferencia, Ok. ¿verdad? Y obviamente lo que luego el sistema hace es que a medida, si el colegio obviamente tiene cupo suficiente, todos los estudiantes que postularon, todas las familias que postularon quedan en el sistema. Ok, o sea, el La colegio discrepancia se no produce, y elige eso la- ya se producía antes, ¿verdad? Se produce cuando hay menos cupos que postulantes, y ahí lo que hace el sistema es que va asignando prioridades, ¿verdad? Establece prioridades, por ejemplo, respecto a los hermanos, y por eso que ahí la sugerencia que hace el gobierno tiene sentido. Demanda, 150 niños o niñas quieren entrar, me caben 100. Ya. ¿Cómo empiezo a elegir? Comienzo a asignar las preferencias entonces y esas postulaciones en función de estos criterios que la ley establece. Lo primero, ¿verdad? hermanos, hijos de ¿cuántos? profesores. ¿Hay un porcentaje? No, en el caso de los hermanos no, en el caso de Todos los hermanos adentro. Los vulnerables sí. hijos de profesores, y hay un tope efectivamente, o se establece una primera prioridad, como bien decía Daniel recién, de un 15% de estudiantes que cumplan ciertas condiciones de vulnerabilidad. El resto, y ese es el punto, Perdón, por eso que se habla de la Gonzalo, tómbola. Un segundo, pero es que el orden no es menor. ¿Qué es primero? Hermanos y hermanas adentro. Sí, Después vulnerabilidad. Sí. El 15% de vulnerabilidad. Y después hijos de funcionarios. sí. ¿Por qué hijos de funcionarios para una política pública? El que sea hijo de un psicólogo o psicóloga del colegio va a tener más que un vecino que no tiene la suerte de que su papá trabaje en el colegio. A ver, siempre estos sistemas van a tener algún grado de arbitrariedad y además hay un tema práctico. O sea, ¿por qué incluso se está diciendo que sería justo que alguien que vive en el mismo, dos niños que viven en el mismo techo, que no son hermanos, vayan al mismo colegio? La única razón es logística. Es que, Ya. que tengo un hijo en Puente Alto Claro. y otro vecino en Maipú, es muy complicado ir a dejarlo en la mañana. Esto O es sea, reconocer hay una también cosa- un derecho Ya. que han tenido históricamente los profesores en general en Chile. Muchos de los profesores tienen a sus hijos, ¿verdad?, en los establecimientos en los cuales trabajan. Echa la palabra de aclaración. alimento. Pero Matías, lo que sí hay es que el sistema recurre al azar cuando no hay otra manera justa en el fondo de Cumplidos los asignar. otros Sí, tres, recurre que al es azar. hermanos y hermanas, 15% vulnerables, de vulnerabilidad, y luego hijos de funcionarios o profesores. Listo, y en el 75, ¿no es cierto? Los otros 25, que ahora esos van para esos 25 A un grupos, sistema aleatorio. todo el resto entra a un al sistema azar. aleatorio informático, ¿verdad?, que lo que hace entonces es que asigna esas preferencias, y como yo, como familia, postulé a varios establecimientos, si no quedé en el primero de mi preferencia, quedo en el segundo, Va corriendo. y así por delante. Lo que muestra la evidencia reciente de ya las 14 regiones, que el 80% de las familias quedan en establecimientos de su preferencia, lo que es muy similar, mira qué importante esto, a los sistemas más avanzados del mundo que ya han implementado un sistema como este. Boston es un caso, Nueva York también lo es, Ámsterdam también lo es. Todos sistemas muy similares, y por eso que es tan importante dejar de hablar de la tómbola, porque eso también, creo yo, en alguna medida En el genera la margen de la sensación de que tómbola. además las familias van a ser asignadas a colegios que no eligieron, cuando en Daniel, realidad este es un sistema de asignación de Hay preferencias. algo importante de lo que dice ¿Funciona Gonzalo también? Tú respecto- estás primero en lo general. ¿Tú estás de acuerdo que en el 80% funciona bien? El sistema funciona como se esperaba que funcionara. ¿Bien? Sí, Ya. como se esperaba que funcionara. ¿Qué cambio le harías tú? Yo quiero tomar un punto que dijo Gonzalo respecto a las caricaturizaciones y a cómo vamos a dar este debate. Porque es tan problemático hablar de la tómbola como hablar de apartheid educativo, que algunos han tomado como funcionaba el sistema anterior. La verdad es que si uno revisa, me tocó revisar de cerca un estudio del profesor Alejandro Carrasco, que es de los que mejor y más han estudiado estos temas. Lo que tú ves es que la modificación entre presistema y postsistema es muy marginal. Es decir, el fantasma de un sistema brutalmente selectivo, segregador, ¿No era tal? existe, pero no existe por el sistema de admisión. No era segregador por el sistema de admisión, es segregador porque las ciudades son segregadas. Porque tú estás más cerca de un colegio dependiendo de tu barrio. Entonces, también démosle al sistema la importancia que tiene y la capacidad de reaccionar que tiene. Entonces, antes era un apartheid, no creo. Hoy día tenemos una tómbola, tampoco. Pero si vamos a dar este debate, que me parece muy sano que la ministra lo haya abierto,
Creo que hay que evitar la radicalización de ambos lados, entendiendo que ya tenemos un set de reglas, que es el sistema de admisión que está en la ley de inclusión. ¿Qué arreglo le haría cada uno de ustedes como expertos a este sistema de admisión, este sistema de admisión escolar, el SAE? ¿Qué cambiaría, Gonzalo? Yo creo que para mejorarlo. El ajuste de considerar, por ejemplo, como lo ha dicho la ministra, hermanos, personas que viven, hijos que viven bajo un mismo techo. Extensión más amplia del concepto de familia. Es algo que hay que evaluar absolutamente, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo en eso? Yo creo que en general las otras dos medidas que propone la ministra, que son esta idea de generar escuelas especializadas en un número mayor de vulnerabilidad. Ella dice, de hecho, en el Mercurio el domingo, dice, vamos a avanzar a proponer establecimientos que quieren especializarse un 100%, en 100% de alumnos vulnerables. Eso creo yo que va en contra de los principios, por eso decía hace un rato, de la ley de inclusión, que es generar mayor diversidad en los centros educativos. Cuando tú estableces colegios que pueden concentrarse solamente en estudiantes vulnerables, entonces primero no le das el derecho a otras familias a ingresar en esos colegios y además genera efectivamente sistemas segregados. Yo diría, vamos un punto por punto. Pero ¿tú te crees que es malo llegar al 100%? Totalmente. ¿A ti qué te parece, Daniel? A mí me parece que el 100% puede entrar en conflicto con la idea de la ley de inclusión, de generar una mezcla y de no segregar. El sistema ya es segregado, ¿por qué vamos a entregar incentivos a mayor segregación? El 100% me parece quizás más debatible, pero tú puedes hablar del 60%. El 15%. ¿60 qué te parece a ti? El 15% es muy bajo. 15, yo creo que ahí hay una discusión interesante. Pero es que me gustaría afinar la guitarra. Me parece que en general la discusión de que sea a través de la ley que establecemos, a mí me parece bien que un piso, ¿verdad?, de vulnerabilidad en todos los establecimientos. No, a mí me parece que un piso como el 15, como un 20% está bien. Lo que uno después debiera dejar, efectivamente, el espacio, y ahí para ser consistente con el propio discurso que ha dado el propio gobierno de cautelar el bien de las familias, de elegir, tú lo que tienes que permitir entonces es un sistema gratuito, porque además estamos avanzando, ¿verdad?, en un sistema que va a ser completamente gratuito, a que sean entonces las familias, su elección, la que configura la composición socioeconómica de los establecimientos, no la decisión ni de una ministra ni de un gobierno determinado por tener tipos de colegios especializados, que yo creo que tiene toda la tentación de caer en niveles mayores y de segregación que las que tenemos hoy día. Daniel. De acuerdo, pero ahí hay se ha empujado de manera desequilibrada el concepto de libertad de enseñanza, porque libertad de enseñanza también implica poder abrir y mantener proyectos educativos particulares que tienen sellos en especial. Y si hay un sello que tiene que ver con una movilidad social fuerte, que se concentra en alumnos con problemas de vulnerabilidad muy graves, que requieren un tratamiento quizás especial, tanto pedagógico como de convivencia, de todo tipo, no hay por qué negarle la posibilidad a un establecimiento que tome ese foco. Que concentre 100%, quizás entramos en conflicto con otros valores que estamos 60 promoviendo. ¿te parece a ti que pudiera ser? Me parece 50, 60, algo que se puede discutir, en tanto yo puedo decir, este es un proyecto con un foco hacia los más vulnerables. ¿Por qué el Estado no me está permitiendo tener ese foco? Gonzalo, para ahí que veamos ordenadito. ¿Otro ajuste que le harías tú a la ley, cómo quedó? Yo creo que en general una cosa importante es que cualquier decisión que te tomes sobre el sistema de admisión deberá estar basada en la evidencia de la implementación de los primeros meses y los primeros años. Hay aquí una cosa importante, Matías. El sistema en estricto rigor todavía ni siquiera llega a la región metropolitana. Se acaba de postergar para que se implemente de cara al año escolar 2020. Por lo tanto, uno diría, a la luz de lo que propiamente plantea Daniel respecto de que esto vaya aprendiendo en el sistema en conjunto. Que se parezca más al sistema de la reforma procesal penal que al Transantiago. Y que por lo tanto no apresuremos, yo diría eso, bien importante, no apresuremos transformaciones de un sistema que todavía ni siquiera cumple un primer ciclo de implementación. Concentrémonos, diría yo, esa es la tarea fundamental del gobierno, así lo han dicho los distintos ministros, en implementarlo de buena manera, y evidentemente si hay que hacer ajustes que son muy urgentes, importantes, se harán, como el tema de los hermanos. Estos otros que yo creo que son más sustantivos, que van a dar una señal nuevamente de incertidumbre al sistema, yo creo que no van en la dirección correcta y yo no avanzaría en esa dirección. ¿Quieres apuntar eso? Yo te quería preguntar también a ti cuáles serían los ajustes que le harías. Yo separaría respecto a lo que la ministra propone y lo que a mí me parece que también es necesario. Si se decide avanzar en lo que se ha llamado promover el mérito, la ministra dio un ejemplo con un alumno de 6-8, ahí nos metemos en un terreno bien complejo, con muchas variables, y hay que definir bien qué vamos a entender por mérito, si es que eso va a considerar las notas anteriores o una prueba de admisión. Todas estas cosas parecen muy detalladas, pero son clave para ver cuáles son los bienes que se van a resguardar y cuáles son los que van a entrar en conflicto. De séptimo para arriba. Sí, por supuesto, porque siempre.
Pero en la prebásica, en chiquitito, desde la ley general de educación. Claro, ya no se podía seleccionar. Exactamente, eso está descartado. Todo lo que estamos hablando es de séptimo hacia arriba, ¿no? Claro, ¿Sí? y se instala ahí la discusión de este mérito en la justicia. Yo creo que hay un mensaje potente que hace la ministra, que es decir, no podemos como sistema considerar igual a alguien que tiene un promedio 5 que alguien que tiene un promedio 6-8. Independiente de las dificultades que puede tener la comparación entre distintos establecimientos. Algún premio pero tiene que tener. Si hay un esfuerzo, ese esfuerzo del sistema tiene que valorarlo, de alguna manera. Si la forma de valorarlo fueran las notas previas, hay una serie de problemas de cómo eso se puede corromper, de que los colegios inflen notas, de que un 6-8 en un colegio y en otro no vale lo mismo. Pero entonces, en la PSU es el ranking para revisar eso. Ese tipo de cosas son un poco complicadas cuando uno las establece, sobre todo a nivel masivo. Pero eso no significa que uno no pueda darle una vuelta, abrir un debate sobre cómo puedo yo dar la señal. ¿Cómo premiarías tú el mérito académico? Yo creo que la misma ley de inclusión da un contexto interesante en la excepción que plantea para los liceos que pueden seleccionar, que es un 30%. Hace una corrección diciendo que tienen que venir desde el 20% superior de su colegio. En alguna forma haciendo cierta corrección por nivel socioeconómico. Y a mí me parece que la manera correcta son pruebas de admisión. Son más fáciles de controlar por la superintendencia, porque todos queremos evitar discriminación. Claro. Que se haga, evidentemente ese es el fondo. Lo que queremos buscar es lograr encontrar esto tan difícil que es el esfuerzo, el reflejo del esfuerzo. Gonzalo, ¿a ti te parece que hay que buscar alguna fórmula para valorar a un muchacho que ha hecho algún mérito, que tiene un 6-8 versus otro? Yo creo que la discusión del mérito en la educación obligatoria es tramposa. Y es tramposa fundamentalmente porque, primero, yo tengo mis dudas, y esto también basado mucho en la discusión internacional, en la experiencia que tenemos en distintas partes del mundo, de que finalmente un principio orientador del sistema tenga que ser entregar derechos, porque eso es lo que propone la ministra ayer, ojo. Dice, es injusto que un estudiante de 6,8 tenga el mismo derecho a acceder a un liceo que un estudiante que tiene un 5. La pregunta que yo me hago y que todos deberíamos hacernos como sociedad ¿es efectivamente justo entonces que ese estudiante tenga esos derechos distintos? ¿Es efectivamente el estudiante de 5 tiene menos mérito para acceder a un determinado liceo? De los derechos y no desde y ahí mi punto es en qué medida el sistema de verdad y el foco de las autoridades, del Ministerio de Educación y de las políticas vocacionales están sacar lo más posible, ¿verdad?, los talentos, las capacidades de todos los estudiantes, ¿verdad?, versus de concentrar una discusión que en ese sentido creo que es tramposa. Pero premiar el mérito, ¿cómo se podría hacer? Yo creo que un sistema tiene, los sistemas de calificación en nuestro país, todos los liceos, además las escuelas, generan distintos tipos de incentivos, apoyos, beneficios a los estudiantes, y eso está bien. Acá estamos hablando de un derecho y hay que tener mucho ojo con eso. Yo creo que genera confusión plantear el debate en términos de justicia. Yo creo que lo profundiza de una manera que no corresponde. Yo creo que lo que hay que plantearse es la legitimidad de la selección. ¿Hasta qué punto nosotros consideramos como sociedad que es legítimo darle a un proyecto educativo la capacidad de elegir a sus estudiantes? Decidimos que total libertad en el 2009 no era la manera, porque el riesgo de la discriminación era mayor a los potenciales beneficios que eso podía tener. Con la ley de inclusión en 2015 decidimos que no existía la legitimidad de la selección. Era ilegítima de todas maneras. Yo creo que hoy día estamos en un nivel de madurez del debate en que podemos plantearnos esa visión más radical y decir, ¿hay una selección legítima? ¿Cómo yo genero ese indicador de mérito para que sea legítimo? Para que yo pueda decir, efectivamente esa nota o ese puntaje representa un esfuerzo, vale algo que yo como sistema debo reconocer. Yo creo que esa es la discusión que hay que dar, porque cuando lo planteas en materia de justicia, se genera Es raro comparar entre estudiantes sobre si algún resultado le otorga o no le otorga cierto derecho. Es algo que yo creo que no da lugar. Bueno, Daniel Rodríguez, Gonzalo Muñoz, les quiero agradecer esta conversación. Se entendió un tema que puede ser árido, complejo, técnico, que se entendieron los conceptos fundamentales y preparados para cuando se presente en el Congreso esta idea, estas modificaciones a la ley, para que la discusión no nos parezca tan lejana. Así que les quiero agradecer a los dos por haber estado esta noche aquí en Vía Pública. Gracias. Daniel, Gonzalo, buenas noches. Bien. Hacemos una pausa, ya volvemos a nuestra pantalla, le vamos a contar cómo fue el resultado de la pregunta que hicimos. Vamos a hablar del tiempo, vamos a nuestro portal de noticias, espérenos un segundo. Pantalla, por favor. Y en la pantalla le presentamos de inmediato el resultado a esta pregunta que les planteamos o con la cual los invitamos a participar.
¿Crees que el general Hermes Soto debería poner su cargo a disposición, como lo han planteado algunos parlamentarios? 62% cree que sí, 38% cree que no. Una pregunta, ¿se saca Hermes Soto? ¿Y después quién? Si recordemos que hace 8 meses hubo un recambio muy grande en Carabineros. Y Hermes Soto subió, no desde el segundo cargo, subió desde muy abajo, es decir, salió mucha gente. Cambiar a las personas no siempre es la gran solución. No digo yo que sí o que no, pero en general, ojo, que suele ser como el fusible de cambio rápido. Y después de Hermes Soto, ¿quién? Ahí parece ser un problema mucho más cultural dentro de Carabineros, de facciones, de querer desautorizar públicamente al general director. Y si no es Soto, será el que viene después. Bueno, en fin, son reflexiones que aún se nos ocurren a esta hora de la noche nada más. Vamos con nuestro portal de noticias, 24horas.cl, el más completo portal. Dirección Meteorológica anuncia precipitaciones entre las regiones de Valparaíso y O'Higgins. Ojo, 3 de diciembre estamos hablando de lluvias, tormenta eléctrica en la precordillera. Tiene que haber alertas, ¿eh? Yo estuve leyendo que había algunas alertas tempranas por la isoterma, por las lluvias. En esta época del año pueden ser complicadas, por las temperaturas, insisto, lluvias con temperaturas muy altas, derretimiento de nieve, en fin. Ya, tenemos, miren, el informante de anoche, por si no lo veo, ahí está. En general, programación de TVN, videos, en fin, muchas noticias internacionales, estupendo. Completísimo, 24horas.cl. Vamos al tiempo, ¿le parece? A propósito de lo que hablábamos de las temperaturas, Santiago en este momento presenta por la región metropolitana 14 grados 14,1 grados. ¿Qué sucederá mañana y pasado? 22 chubascos martes en la metropolitana. Miércoles despejado, máxima 26. Revisemos otras regiones, además de la metropolitana. Los Ángeles, región del Biobío. Mañana estará despejado, máxima 24. Iquique, tierra de campeones. 24 también despejado, igual que Los Ángeles, miren ustedes, están a ¿cuántos kilómetros? No, yo no me voy a tirar el carril, serán 2.000, 2.500, pero puedo estar muy lejos, así que no me haga caso. Bueno, ahí estamos, están las temperaturas. Y mire, escuchamos de fondo a Stone Temple Pilots, en la voz de Scott Weiland, que hoy cumple 3 años de fallecido. Weiland es recordado como uno de los líderes del grunge de los 90 junto con Nirvana, Pearl Jam, entre otros. Un movimiento que generó crítica social, mostró el desencanto de una generación. Entiendo que esto nace en Seattle, en Estados Unidos. No solo ahí, pero hay no sé si nace ahí o el centro neurálgico de ese movimiento. Bueno, este cantante, que además participó en muchos proyectos paralelos, fue encontrado muerto dentro de un autobús de gira en la que viajaban junto a un grupo de músicos. La causa de muerte, una sobredosis de droga, una historia también que se repite con mucha frecuencia en algunos artistas. Un duro golpe para los seguidores del grunge, que con el paso del tiempo han visto cómo sus máximos exponentes dejan de manera muy repentina, muy jóvenes, de manera que uno no lo tiene dentro de los cánones, porque si mueren artistas mayores y viejitos, ya está. Pero esto queda la sensación de que tenían mucho por dar. Bueno, con el recuerdo de Scott Weiland y Plush de Stone Temple Pilots, que se presentará en Chile en febrero, terminamos Vía Pública. Muy buenas noches y gracias por venir.